su estructura y un poco de sus funciones. Vamos a dividir la clase en dos clases, o este tema en dos clases. En esta primera, como les digo, vamos a ver su clasificación y nos vamos a enfocar a un solo grupo, y posteriormente en la siguiente clase vamos a ver su metabolismo y la síntesis de colesterol y el transporte de colesterol en el cuerpo, ¿sale? Entonces, vamos a tratar que esta presentación sea amigable. No quise enfocarme mucho como en la parte química o anatómica, puesto que van a llevar después bioquímica y anatomía, y ahí es donde van a integrar los conocimientos, pero sí que lo vayan trasladando un poco a la parte de nutrición, ¿sale? Entonces, esa es la idea general. Y bueno, para empezar, bueno, la definición de los lípidos es que son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos que incluyen los ácidos grasos, que comúnmente los llamamos grasas, fosfolípidos y esteroles, que son los grupos como principales que actúan en el cuerpo. Esta definición pues no está enfocada ni en la fórmula química, quiere decir que todos estos lípidos tienen diferentes fórmulas químicas, pero se enfoca en la característica de que son insolubles en agua. Entonces, todo lo que sea insoluble en el agua y que sea soluble en solventes orgánicos le llamamos lípidos. Y bueno, en el cuerpo pues tienen distintas funciones principales. Una de sus funciones principales pues es que es una fuente de energía. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que la fuente de energía de los carbohidratos era aportar 4 kilocalorías por gramo? Bueno, pues los lípidos nos van a aportar 9 calorías por gramo, lo que supera la energía producida por carbohidratos y proteínas, por eso son la mayor fuente de energía que tenemos en el cuerpo. También son estructurales porque van a formar parte de componentes importantes de la membrana celular. Y bueno, esto es importante por otros motivos que vamos a ver adelante. Es la principal fuente de reserva energética, ya que se almacena como tejido adiposo que sirve como esta reserva energética que tenemos a largo plazo. Y otras funciones que tiene el organismo es que participa en la regulación de la temperatura, transporta vitaminas, participa en la síntesis de hormonas y de incluso de otros ácidos grasos, y que también actúa protegiendo los órganos. Entonces, si nos damos cuenta, los lípidos tienen muchas funciones en el cuerpo que nos van a ayudar. Eso quiere decir que pues los lípidos son necesarios en nuestra alimentación y es en nuestra dieta correcta, ¿sale? Lo que hablábamos es que no podemos dejar de lado ningún nutrimento porque todos los nutrimentos son importantes en un momento o en ciertas condiciones. Los lípidos se han tomado como que los hemos satanizado un poco, y no es el caso. Todos los nutrimentos son necesarios, solamente tienen que estar presentes en las cantidades adecuadas. Y esa es nuestra función también como nutriólogos. Entonces, como les decía, los lípidos pues son muchos, y sobre todo por la definición que tenemos de lípidos. Sin embargo, en esta clasificación los dividimos en dos grandes grupos, que son los saponificables y los insaponificables. Los saponificables tenemos los ácidos grasos. En ellos tenemos los ácidos grasos saturados e insaturados, que son los más importantes biológicamente y cómo los utilizamos en el cuerpo. Los simples, donde tenemos los aciglicéridos, también se encuentran las ceras aquí, pero biológicamente, por lo menos en el cuerpo humano, no tienen mucha participación, entonces no vamos a hablar de ellas. Y los lípidos complejos. Los lípidos complejos, donde encontramos a los fosfolípidos, que son principalmente los compuestos que se encuentran en las membranas celulares. Dentro de los insaponificables tenemos a los terpenos. Terpenos también hay una larga cantidad de terpenos. En general, o los que más nos importan
para las funciones del cuerpo humano son vitaminas. Eso quiere decir que dentro de los lípidos encontramos vitaminas por la característica de que son insolubles al agua. Sin embargo, nutricionalmente nosotros los dividimos en lípidos y vitaminas. Más adelante hay un tema específico de vitaminas, entonces no lo vamos a tocar mucho, solamente mencionar cuáles son. En los esteroides, también hay gran cantidad de esteroides que utilizamos en el cuerpo, como son las hormonas sexuales, el colesterol. En concreto, nos vamos a concentrar en el colesterol en esta parte. Y las prostaglandinas, que también por su característica son lípidos y que se encuentran o nos ayudan en la coagulación y en la contracción de los músculos del cuerpo. Estas tienen además otras funciones. Sin embargo, bueno, es importante que conozcan que son lípidos y que se sintetizan a partir de otros ácidos grasos. Sin embargo, pues nutricionalmente no tenemos como una participación, solamente es importante que las reconozcan y que sepan que se sintetizan a partir de otros ácidos grasos. Ahí. Y entonces nada más para que quede un poquito más claro, ¿ustedes han escuchado el término de saponificable e insaponificable? Seguramente sí. Sí. Ok, entonces ya tienen la idea de lo que es la saponificación, ¿cierto? Yo sabía algo así que los saponificables eran, creo que los que sí tenían ácidos grasos y los insaponificables pues no tenían ácidos grasos Exacto, en sus moléculas. exacto. Todos estos, la parte de saponificables contienen ácidos grasos. Tenemos como la estructura principal que les hace es el ácido graso. Después tenemos los aciglicéridos, que ya son varios ácidos grasos más un glicérido. Y los fosfolípidos o los complejos, que es el ácido graso más el glicérido más otro compuesto, como en este caso un grupo fosfato, puede ser también un grupo fosfato más un grupo de glucosa o un grupo de sulfuro, ¿sale? Entonces, esa es una gran diferencia. Los saponificables tienen ácidos grasos y los insaponificables no tienen ácidos grasos. Sin embargo, se pueden sintetizar a partir de ácidos grasos. Estrictamente, la saponificación es una reacción química entre un lípido saponificable, es decir, que tenga ácidos grasos, y una base, una solución alcalina, que como consecuencia de esta reacción se obtiene una sal y un subproducto de glicerina. Esto se traduce a que se obtienen jabones en esta reacción. Entonces, los lípidos saponificables van a reaccionar con una base para obtener jabón. Y los lípidos insaponificables no tienen esta reacción. Pero a grandes rasgos, el hecho de que tengan ácidos grasos y estos no contienen ácidos grasos en su estructura. Y entonces, los ácidos grasos generalmente no se encuentran libres, es decir, nosotros no comemos algo y ya lo encontramos en forma de ácidos grasos, sino lo encontramos ya como un compuesto. Estos se van a obtener por la hidrólisis de otros lípidos, como lo mencionábamos, y es parte del metabolismo o en la forma en la que el cuerpo los asimila, pero en general están formados por una cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo. Este que vemos aquí en la imagen es el grupo carboxilo, en donde normalmente tiene un par de átomos de carbono, generalmente o en la naturaleza van de 12 a 24, y pueden ser saturados o insaturados y suelen adoptar formas de zigzag. Generalmente, como les decíamos, lo encontramos en cadenas hidrocarbonadas de 12 a 24 carbonos. Sin embargo, existen más en la naturaleza de 4 o 8 carbonos, pero los más abundantes son estos, ¿sale?
Entonces, este es el grupo carboxilo y esta R representa la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Entonces, hablando de los ácidos grasos saturados, estos tienen la cola hidrocarbonada, contiene únicamente enlaces simples y todos los átomos de carbono están saturados con átomos de hidrógeno. Por eso es que les conocemos como ácidos grasos saturados. Y una característica principal de estos ácidos grasos saturados es que son sólidos a temperatura ambiente. Aquí en la imagen tenemos la estructura del ácido palmítico. Entonces, todo esto que vemos marcado de rojo es la cadena hidrocarbonada. En la punta encontramos un metilo porque tiene 3 hidrógenos. Y al final tenemos el grupo carboxilo. Esta cadena hidrocarbonada es lo que les da la característica de no ser solubles en agua y el carboxilo sí es soluble en agua. ¿Sale? Entonces, lo importante de resaltar de los ácidos grasos saturados es que si se dan cuenta todos sus carbonos contienen un hidrógeno y que no existen dobles enlaces entre la unión de un carbono y otro carbono, ¿sale? Eso es lo que los diferencia de los ácidos grasos insaturados. Estos ácidos grasos saturados, ¿sí ven la imagen cómo se mueve? Sí. Es que tenía la duda si se iba a ver. Ok, por la estructura de estos ácidos grasos saturados permite la unión entre varias moléculas de ácidos grasos por medio de fuerzas que se conocen como de Van der Waals. Si se ven en la imagen, debido a que los carbones tienen la misma distancia, debido a que los hidrógenos en las colas de los carbonos tienen la misma distancia, pueden unirse con otros ácidos grasos. Eso lo que nos va a causar es que se puedan unir varias moléculas y es lo que le confiere que estos ácidos grasos saturados sean sólidos a temperatura ambiente. ¿A ustedes se les ocurren algún alimento o algún alimento que ustedes conozcan como un alimento alto en grasas que sea sólido a medio ambiente? ¿La manteca de cerdo? Por ejemplo, la manteca de cerdo está compuesto principalmente por ácidos grasos saturados y por eso es que es sólido a medio ambiente. ¿Victoria? El caldo de pollo. Okay. El caldo de pollo cuando se enfría, ¿no? Sí. O sea, cuando no está como hirviendo, se le hace como una capita arriba. Bueno, pues esa capita arriba está compuesta en su mayoría por ácidos grasos saturados. Recordemos que un alimento no solamente tiene un nutrimento, sino tiene muchos. Entonces, no, pues como les decía, no podemos encontrar como el ácido graso aislado, pero sí cuando existen ácidos grasos saturados en mayor proporción, pues vemos estas características. Y entonces los ácidos grasos saturados normalmente los vamos a encontrar en alimentos de origen animal. En la capita de grasa de los alimentos de origen animal, pues como podemos ver aquí el tocino, que tiene su parte de grasita, que está sólida, como lo decían cuando quitamos la piel del pollo y vemos esa grasita que también tiene, que también es sólida. La mantequilla, también existen ácidos grasos saturados pues en alimentos que no son de producto de origen animal, como es en el aceite de coco, en la manteca de cacao. ¿Sale? Entonces esa es la característica principal de los ácidos grasos saturados, que no son sólidos al medio ambiente, que son sólidos a medio ambiente, perdón, a temperatura medio ambiente, y que no tienen dobles enlaces entre sus carbonos. Y ahora, pues tenemos varios ácidos grasos saturados. El principal o uno de los más abundantes en los alimentos es el ácido palmítico. También tenemos el ácido esteárico, algo así, y el ácido mirístico. Estos son como los más abundantes que se consumen en los alimentos, pero como les mencionaba, hay otros. Por ejemplo, hay ácidos grasos
saturados que tienen menos de 12 carbonos y normalmente los encontramos en los productos lácteos, aunque no son tan abundantes en la naturaleza. Y bueno, estos ácidos grasos saturados resulta que no son esenciales en la dieta. ¿Y por qué no son esenciales? Bueno, pues porque el cuerpo, nosotros los podemos sintetizar a partir del consumo de hidratos de carbono y de proteínas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que cuando hay un exceso de consumo de carbohidratos y ya llenamos como nuestra reserva de glucógeno y ya sacamos las moléculas de energía? Lo que hacemos con ese excedente, bueno, pues es que se transforma en ácidos grasos y no se transforma en ácidos grasos insaturados, se transforma en ácidos grasos saturados. Y esto pasa también con las proteínas. Cuando hay un excedente en el consumo de proteínas, el cuerpo las tiene que sintetizar ácidos grasos a partir de estos. ¿Sale? Por eso es importante lo que mencionábamos, que todo esto lleva un equilibrio, o que el chiste de esto es que todos los nutrimentos tengan un equilibrio entre sí, porque el exceso de consumo de cualquiera de estos nutrimentos se va a transformar en ácidos grasos saturados que posteriormente van a tener una participación importante en el organismo y van a causar por ahí un desequilibrio. ¿Sale? Entonces sí queda como claro esta parte. Sí. Sí. Ok. Y bueno, como les decía, los ácidos grasos saturados también los sintetiza el organismo y cumplen con funciones biológicas importantes. Es decir, también pues son necesarias, por eso es que el cuerpo también los sintetiza. Y ellos intervienen principalmente en la síntesis de proteínas en el ribosoma de las células. Y esto se va a traducir como que van a actuar también en la expresión genética. También van a actuar en la apoptosis celular de algunas otras células y también a formar los depósitos de grasa, que es la energía de reserva que tiene el cuerpo. Sin embargo, todo esto o todas estas funciones también han visto que repercute sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Recientemente, esta relación con las enfermedades cardiovasculares y los ácidos grasos saturados no está tan clara, porque resulta que los ácidos grasos saturados, como les comentaba, no es algo que llega si te comes solamente el ácido graso saturado, sino viene acompañado de muchas otras cosas. Entonces, no es solamente el ácido graso saturado, es cómo nos estamos comiendo ese ácido graso saturado. Resulta que los ácidos grasos saturados son unos de los más utilizados en la industria alimentaria, porque confieren ciertas características o ayudan a ciertas características en los alimentos. Entonces son ocupados para aireación, es decir, que incorporan aire en las masas para que se expandan, por ejemplo, en todos estos postproductos de bollería. La texturización, porque agrega diferentes texturas a los alimentos, por ejemplo, las frituras. La conservación, porque retiene partículas de agua y aumenta la duración, por eso también es utilizado. La apariencia, porque confiere un aspecto brillante y crocante a los alimentos. Y también la cocción, porque aumenta la transmisión de calor en los alimentos y es más fácil cocerlos. O adquieren características diferentes. Entonces, estos ácidos grasos son muy utilizados en la industria alimentaria. Entonces, hoy en día existe la interrogante de si es solamente el ácido graso saturado el que está contribuyendo a la aparición de enfermedades cardiovasculares, o es cómo nos estamos comiendo ese ácido graso saturado. Es decir, nos estamos comiendo en productos industrializados que aparte
de ese ácido graso saturado, pues veíamos que también tienen jarabes de alta fructosa, que tienen otros conservadores y otras cosas que van a ir, pues, que le dan al alimento ciertas características no son aceptables por el organismo. Ahora, por el otro lado, tenemos los ácidos saturados. Entonces, ¿soy yo o creo que falló el internet de Mariel? Creo que Sí. falló. Ah, ok. Sí. Ahorita déjame escribir. me fui, ¿verdad? Sí, 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 Sí. creo que, no sé, los chicos, la última parte no se escuchó bien. Sí, Sí, no se perdónenme, no, escuchó. La no última, me di cuenta que me fui. la última diapositiva, ¿no? Sí. A ver, espérenme. Sí. Ay, es que no sé qué pasó. Ok. No, pues es el Ay, internet. sí, ya sé. La historia de la vida. Sí. Esta parte sí se escuchó. ¿En dónde nos quedamos? Creo que estabas hablando de. A ver, ustedes, chicos. Estaba terminando de decir lo de la industria alimentaria, pero empezó a explicar algo y empezó a trabar. Ok. Bueno, Creo que sería la anterior, no, ¿no? la anterior, esta, Ah, no, la que sigue. Más bien la que sigue. esta. Sí, como que como en medio, ¿no? Ok. Bueno, pues a grandes rasgos, Sí. los ácidos grasos saturados se han ocupado en la industria alimentaria porque confieren varias características a los alimentos o a los productos procesados. Entonces decíamos que la aireación, pues principalmente porque se incorporan las masas y estas haces que se expandan y por lo tanto tengan un mayor tamaño y adquieran ciertas características cuando no las comemos, y entre ellos pues se encuentra todos los productos de bollería, la texturización porque otorga diferentes texturas a los alimentos, la conservación porque estos o los lípidos, como veíamos, retienen partículas de agua y esto va a hacer que aumenten la duración de los productos. También confieren aspectos como de apariencia, los hace crocantes o más brillantes y por lo tanto más apetecibles a nosotros. Y la cocción porque aumenta la transmisión de calor en los productos. Entonces, como veíamos, no solamente es el ácido graso saturado, sino es cómo no los estamos comiendo y no los estamos, o cómo no los estamos comiendo es a través de productos industrializados. Y estos productos industrializados no van solos, van, como veíamos en las clases pasadas, pues también existen los jarabes de alta fructosa, entonces es el jarabe de alta fructosa más los ácidos grasos saturados, más los conservadores, más los colorantes. Y eso es una cadenita que termina repercutiendo o que se ha visto que se relaciona con enfermedades cardiovasculares, ¿sale? Entonces, no, lo que quiero que se lleven a casa el día de hoy es que no es solamente son los ácidos grasos saturados, sino cómo nos los estamos comiendo, lo que está repercutiendo en nuestra salud, ¿sale? Entonces, por el otro lado tenemos los ácidos grasos insaturados. Entonces, tenemos aquí, les traigo el ácido graso palmitoleico. Y si pueden ver en esta cadena, en su cadena hidrocarbonada, no todos los carbonos presentan un hidrógeno. Esto quiere decir, o por eso se le confiere el nombre de que es insaturado, porque no todos los carbonos presentan un hidrógeno.
Y entonces está la presencia de dos dobles enlaces entre los carbonos. Esta, o los ácidos grasos insaturados, perdón, son entonces aquellos que tienen uno o más o varios enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada. Esta o la distancia entre los átomos de estos carbonos no es la misma entre todos y ni los ángulos de enlace se forman como pequeños codos o cambios de dirección donde se aparecen los dobles enlaces. Esta característica lo que va a hacer o lo que va a causar es que sea más difícil que dos moléculas de ácidos grasos insaturados puedan encajar o puedan estar juntas por esta distribución de los hidrógenos diferentes y por estos codos que se hacen como vemos en la figura. Por lo tanto, no tienen uniones de fuerza de Van der Waals entre ellas. Esto lo que les confiere es que a diferencia de los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente. ¿Cómo que se les ocurre que puede ser líquido a temperatura ambiente? Aceites. Exacto, los aceites, ¿no? Como uno de los grupos principales, los aceites que son líquidos a medio ambiente. Se quiere decir que los aceites de origen vegetal, exceptuando el coco, la cocoa o el aceite de palma, son insaturados. Y entonces estos normalmente los encontramos en vegetales, en semillas, en aceites vegetales. El aguacate es uno como de los representantes. Y también lo encontramos en los pescados, sobre todo en los pescados de aguas frías como el salmón. Y bueno, resulta que estos ácidos grasos insaturados se dividen en dos. Son los ácidos grasos monoinsaturados, y esto nos vamos a referir a que solo tienen un doble enlace en su cadena, y los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos insaturados, como les decía, solo tienen un doble enlace en la cadena hidrocarbonada. Estos ácidos grasos monoinsaturados no son esenciales porque se pueden sintetizar en el cuerpo a partir de otros ácidos grasos. Y el principal ácido graso monoinsaturado es el oleico, que es, por ejemplo, uno de los componentes principales del aceite de oliva. Y como les decía, normalmente está presente en los aceites vegetales. También está ácido oleico, se le conoce como el famoso omega 9. Entonces, si se fijan aquí como en la figura, solo tienen un doble enlace. Eso es lo que le confiere que sea un ácido graso monoinsaturado. Y entonces tenemos también los ácidos grasos poliinsaturados, y estos tienen que tener más de un doble enlace para que se les conozca como poliinsaturados. Y entonces, si un ácido graso tiene más de un doble enlace en la cadena hidrocarbonada, se le conoce como ácido graso poliinsaturado. Resulta que estos ácidos grasos poliinsaturados, o todos hemos escuchado hablar que los ácidos grasos poliinsaturados son, pues, que los debemos de consumir, que son buenos para la salud, que tienen que formar parte de tu dieta. Y resulta que esto tiene una razón de ser, pues, muy específica. Y es que estos ácidos grasos poliinsaturados son esenciales para nosotros, para el cuerpo humano, ya que los necesitamos para sintetizar otros ácidos grasos, o mejor dicho, otros lípidos, como les comentaba, como las prostaglandinas, o son precursores de todas estas hormonas prostaglandinas que van a actuar o que tienen varias acciones importantes en el cuerpo. Y entonces el cuerpo humano no puede sintetizar ácidos grasos poliinsaturados, al contrario de los monosaturados o de los saturados.
Es por eso que estos son esenciales en la dieta y que deben de consumirse. En general, o los más representativos es el ácido linoleico, que se le conoce como omega 3, y el ácido linólico, que se le conoce como omega 6. Entonces, por ejemplo, en el omega 3 nos damos cuenta que tiene 3 dobles enlaces y en el omega 6 que tiene 2 dobles enlaces. ¿Qué lo hace que uno sea omega 3 y omega 6? Bueno, pues donde en el número de carbón donde se presenta el primer doble enlace a partir del lado contrario del grupo carboxilo, es decir, después del grupo metilo. Entonces, por ejemplo, aquí el ácido alfa-linoleico empezamos empezamos a contar y tenemos 1, 2, 3. Es por eso que se le conoce como omega 3, porque presenta el primer enlace en el carbono 3 y el ácido linólico o el ácido linoleico, perdón, del omega 6 lo presenta, el doble enlace lo presenta a partir del carbono 6. ¿Sale? Y entonces están estos dos grandes grupos, el omega 3 y el omega 6. Tenemos que los ácidos grasos poliinsaturados esenciales es el alfa-linoleico y el ácido linoleico, perdón. Y a partir de estos, al partir, por ejemplo, del alfa-linolénico, se producen o pueden sintetizarse ácidos grasos poliinsaturados no esenciales, como es el famoso EPA o el DHA, que no sé si han escuchado o hemos escuchado mucho que los alimentos vienen adicionados con DHA o con EPA. Bueno, pues son estos ácidos grasos, pero que también el cuerpo los puede sintetizar a partir del ácido graso esencial, ¿sale? Y en el omega 6 pues también tenemos ácidos grasos no esenciales porque el cuerpo los sintetiza a partir del ácido linoleico y es el ácido gamma-linoleico o el ácido araquidónico que también es precursor y es sobre todo precursor de prostaglandinas. Brenda. Sí, una duda. Por ejemplo, ve que cuando hablamos de pescado y así mencionan mucho pues el omega 3. ¿Cuál de esos es el que viene presente como en el pescado? Como el pescado, el omega 3, el alfa-linolénico. Ese es el ácido graso más frecuente que encontramos en los alimentos. También encontramos pequeñas cantidades, por ejemplo, de DHA, pero son pequeñas cantidades. Normalmente con la dieta o con la alimentación no podemos cubrir las necesidades que tiene el cuerpo de DHA y de EPA, ni de ácido araquidónico, y es por eso que se sintetizan a partir de estos ácidos grasos. ¿Sale? Sí, gracias. Ahora, también hay que decir que los ácidos grasos poliinsaturados normalmente no viene solo un grupo. Normalmente viene omega 3 y omega 6 en diferentes proporciones, pero no los encuentras aislados o no es tan fácil que los encuentres aislados. Ok. Y bueno, pues esto es lo que les comentaba de cómo se nombran a partir del omega 3 a omega 6 y se nombran a partir del número de carbonos donde se presente el primer enlace doble. Tenemos a partir del extremo metilo y de este lado tenemos el grupo carboxilo de los lípidos, nada más como para que lo conozcan y para que sepan identificar estructuras cuando las vean más adelante. Y como les decía, omega 3 y omega 6 pues son precursores o de acuerdo a la ruta metabólica que posteriormente vamos a ver o cómo se van a ir desdoblando en el organismo, los va a llevar a que sinteticen EPA, DHA o el ácido araquidónico y estos son precursores de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y todo esto va a intervenir en el sistema inmune, en el sistema o en las funciones de coagulación y de vasodilatación del organismo, en la expresión hormonal,
y en otras más, ¿no? Entonces, por eso es que el omega 3 y el omega 6 toman mucha relevancia en la alimentación y en la dieta, porque no los podemos sintetizar y tenemos que consumirlos para poder sintetizar otras sustancias que van a estar actuando en el organismo, ¿sale? Y bueno, también tenemos los famosos ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans pertenecen también a los ácidos grasos insaturados. Es raro que los encontremos como tal en la clasificación de lípidos porque son muy raros que se presenten en la naturaleza. Sí se pueden presentar, sobre todo se presentan en la carne de los rumiantes, que son las vacas, las ovejas y las cabras, pero se presentan en muy pequeñas cantidades. Nosotros en el organismo pues, no los tenemos como tal o no los sintetizamos como tal y tampoco son necesarios como tal para nosotros, pero estos fueron o se incorporaron en la alimentación a través de la industria alimentaria. Es importante que sepan que se hicieron a partir de ácidos grasos insaturados, es decir, que presentan dobles enlaces, que pueden o no presentar dobles enlaces. Y esto o la clasificación de trans se les da cuando nosotros tenemos, me voy a regresar un poquito, a ver si se ve. Aquí, por ejemplo, en el omega 3. Vemos, por ejemplo, que en los dobles enlaces el hidrógeno se presenta de un mismo lado. O sea, si está hacia arriba, los dos hidrógenos están hacia arriba. A esa configuración se le conoce como cis. Entonces, el omega 3 y el omega 6 y los ácidos grasos poliinsaturados tienen una configuración cis. Los ácidos grasos trans, lo que los diferencia o los hace diferentes es que esta configuración está intercalada. Hay un hidrógeno arriba y en el otro carbono hay un hidrógeno abajo. Esto se logra a través de procesos de hidrogenación, procesos químicos que realiza la industria alimentaria para cambiar la configuración de esos ácidos grasos insaturados. Y eso lo que va a causar es que ese ácido graso saturado pierda su forma curva y entonces se va a comportar más de una forma recta, parecido o muy, muy similar a los ácidos grasos saturados. Entonces lo que hicieron, o la industria alimentaria lo que hace es transformar esos ácidos insaturados en ácidos grasos insaturados trans, que cambian la estructura del ácido graso, los vuelve rectos y entonces, pues eso nos va a llevar a que se comporte prácticamente como un ácido graso saturado. También hay algunos procedimientos, industriales o químicos que utilizan donde pueden incluso que estos ácidos grasos insaturados que pierdan su doble enlace y entonces volvemos a lo mismo, se comportan como ácidos grasos saturados. Esto se dio o esto surgió a partir de, en un momento, como les comentaba, fue el boom, que los ácidos grasos saturados eran malos para la salud, que se relacionaban con problemas cardiovasculares. Y como los ácidos grasos saturados normalmente los encontramos en productos de origen animal, lo que se trató de hacer es incorporar ácidos grasos o aceites de origen vegetal para los productos industrializados. Sin embargo, estos no proporcionaban las mismas características físicas, las mismas características de apariencia y de sabor a los alimentos, y entonces se les ocurrió hacer que los ácidos grasos insaturados, provenientes principalmente de vegetales, los transformaran por ácidos grasos trans para que se comportaran de forma similar a los saturados, pero que no dejaran de ser vegetales.
Y bueno, eso fue contraproducente. Y entonces los ácidos grasos trans, Entonces los ácidos grasos trans pues son sustancias ajenas al organismo que no las necesitamos y otros que no estábamos adaptados para consumirlas porque no se presentan en la naturaleza y por lo tanto el organismo no las reconoce. Y eso hace o se ha visto que tiene relación con disfunción endotelial, con la síntesis de colesterol y el transporte de colesterol en la sangre. También se ve que actúa a nivel inflamatorio y va a causar un estado de hiperinflamación en el organismo. Entonces, bueno, los ácidos grasos trans, pues son ácidos grasos industrializados que no tienen razón de ser en el organismo y que lejos de un beneficio, pues nos han causado muchos problemas. Ya los habían escuchado seguramente. Sí. Bueno, y entonces de ahora en adelante, cuando compren o cuando vayan al súper, lean etiquetas. Antes no estaba o no era necesario documentar la cantidad de ácidos grasos trans, ahora ya es obligatorio. Entonces, la idea o lo ideal es que los ácidos grasos trans no formen parte de nuestra alimentación porque no son necesarios, no los necesitamos y pues no tienen razón de ser. Ok, ¿alguna duda con los ácidos grasos? Mono, poli. ¿No? ¿Todo quedó muy claro? Sí. Ok. Y entonces les comentaba que dentro de los lípidos simples tenemos a los aciglicéridos. Y estos son ésteres constituidos por un glicerol y ácidos grasos. Entonces, esta va a ser la unión de ácidos grasos más un glicerol. Y pueden ser ácidos grasos saturados o insaturados. Y bueno, estas uniones se forman a través de enlaces de ésteres y se unen a través de un proceso que se llama esterificación. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso porque seguramente en bioquímica lo verán más a fondo. Solamente es importante que sepan que está formado de ácidos grasos más un glicerol. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácidos grasos y entonces tenemos monoglicéridos, que es una molécula de ácidos grasos más una de glicerol, y en el proceso de la unión del ácido graso más el glicerol se forma el monoglicérido y se libera una molécula de agua. Tenemos los diglicéridos, que son 2 moléculas de ácidos grasos más el glicerol, y se forman los diglicéridos y como resultado también da 2 moléculas de agua, y los famosos triglicéridos, que son 3 moléculas de ácidos grasos más el glicerol y se forman 3 moléculas de agua. Biológicamente, los más importantes son los triglicéridos y son de los que vamos a hablar de los que vamos a estar hablando. Entonces queda claro que los triglicéridos están formados de 3 moléculas de ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados y con moléculas de glicerol, ¿sale? Entonces los triglicéridos pues son los lípidos más abundantes en el cuerpo humano y en nuestra alimentación. Nosotros cuando consumimos algún alimento sí lo encontramos en forma de triglicéridos. Les mencionaba que es difícil encontrar los ácidos grasos solos o en la dieta como aislados, pero los encontramos en forma de triglicéridos o unido a un glicerol. ¿Sale? Entonces son los más abundantes, pueden ser sólidos o líquidos, y esto va a depender del tipo de ácido graso en el que esté constituido.
como les decía, pueden ser ácidos grasos saturados o insaturados. Si son saturados, bueno, van a ser sólidos, y si son insaturados, van a ser líquidos. Los triglicéridos actúan como la fuente de energía más concentrada en el cuerpo y se almacenan en el cuerpo por medio de los adipocitos que forman el tejido adiposo del cuerpo. La capacidad, esto es importante, la capacidad para almacenar triglicéridos es ilimitada, es decir, que nosotros podemos estar almacenando triglicéridos todo el tiempo, o si las situaciones lo permiten, no hay un límite, puesto que es la reserva de energía del cuerpo, por si algún día lo necesitamos. Y también esto es importante, el exceso de cualquier nutrimento, como lo habíamos comentado, se transforma en triglicéridos para ser almacenados en el tejido adiposo. Entonces nosotros, a partir del exceso, por ejemplo, de carbohidratos y de proteínas, vamos a producir ácidos grasos, y esos ácidos grasos, para que puedan almacenarse en el cuerpo, se convierten en triglicéridos y se van a los adipocitos, y los adipocitos se van al tejido adiposo pues como reserva en el cuerpo, y ese tejido adiposo pues lo tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Y principalmente en el área del abdomen es donde lo acumulamos. Y entonces este es un adipocito. Y resulta que la función del adipocito, como les comentaba, principalmente es el almacenar esos triglicéridos. Entonces, esto que vemos amarillo son los triglicéridos que se van ahí acumulando en los adipocitos. Y el adipocito puede ser muy grande o muy chico, dependiendo de las situaciones en las que se presente, y esa es su función principal. Entonces, resulta que estos triglicéridos depositados en los adipocitos van a formar el famoso tejido adiposo. Y este tejido adiposo no solamente actúa de reserva en el cuerpo o de protección para los órganos como se había estado manejando, sino también interviene, o se le conoce ya como un órgano endocrino, porque va a estar secretando ciertas sustancias. Y entonces no solamente interviene como les decía, en la reserva energética, sino que va a actuar en el metabolismo energético y en el control de la ingesta, en el metabolismo de los lípidos, va a actuar también en la angiogénesis, va a regular también, o va a actuar también regulando la presión sanguínea, en la homeostasis vascular, en la homeostasis de la insulina, de la sensibilidad a la insulina, y también va a estar segregando constantemente factores pro y antiinflamatorios, actuando en el sistema inmunitario. Entonces, este tejido adiposo en exceso, o cuando está en exceso, pues tiene una sobreestimulación, y entonces todo el tiempo va a estar segregando todas estas sustancias que al final van a causar un desequilibrio en el cuerpo, y es por eso que la obesidad, que está relacionada con el exceso de tejido adiposo, va a desencadenar, o es el desencadenante de muchas otras patologías, como habíamos visto, pues en patologías cardiovasculares, en patologías autoinmunes, en diabetes, en muchas otras. Y esta es la razón, es porque el tejido adiposo es un órgano endocrino que todo el tiempo va a estar segregando sustancias que al final van a causar un desequilibrio en el cuerpo, y ese desequilibrio del cuerpo pues nos va a llevar a una enfermedad, ¿sale? Esa es la gran importancia del consumo de lípidos, carbohidratos y proteínas, que no debe ser en exceso, porque todos terminan aquí, en el tejido adiposo, y el tejido adiposo posteriormente va a causar muchas alteraciones en el organismo. Y ahora ya por último, tenemos a los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos, o la síntesis de fosfolípidos en el cuerpo, es a través de dos ácidos grasos
que se unen a 2 carbonos del esqueleto del glicerol más un grupo fosfato. Estos fosfolípidos son pues de los más importantes porque tienen una función estructural en la membrana celular, los que le va a conferir ciertas características. Y entonces también, de acuerdo a cómo esté formado ese fosfolípido, va a ser su desempeño. Como decíamos, el fosfolípido está formado por 2 ácidos grasos y estos ácidos grasos también pueden ser insaturados o saturados. Se ha visto que cuando existe exceso de consumo de ácidos grasos saturados, pues lo que tiene que hacer el cuerpo es utilizarlos. Y los utiliza formando la síntesis de fosfolípidos que se ocupan en todas las membranas celulares. Sin embargo, se ha visto que existe una diferencia entre los fosfolípidos o los fosfolípidos de las membranas celulares compuestas por ácidos grasos saturados que compuestas por ácidos grasos insaturados. Se ha visto que esta membrana celular no funciona de la misma manera con ácidos grasos saturados y que puede causar la muerte celular o que la célula no tenga el mejor desempeño. Es por eso también que se prefiere el consumo de ácidos grasos insaturados, sobre todo poliinsaturados, porque aparte de ser esenciales en el cuerpo, de ser precursores de otras sustancias que van a ser esenciales o que son esenciales para la vida, también actúan contribuyendo a que estos fosfolípidos sean de mejor calidad y por lo tanto que la membrana o la célula funcione de mejor manera. Entonces esto es importante. También es importante cuando nosotros igual consumimos los alimentos, sí hay fosfolípidos en los alimentos y se presentan de esa manera, pero nosotros no los asimilamos así, no es que no los comamos, nos estemos comiendo el fosfolípido e inmediatamente ese fosfolípido diga, yo soy un fosfolípido y me voy a depositar en la membrana o voy a actuar en la membrana celular. No, entran fosfolípidos o comemos el fosfolípido, aparte de los otros nutrimentos, y los empezamos a desdoblar, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, los empezamos a desdoblar y al final los asimilamos como ácidos grasos. Y ya posteriormente en el hígado se forman o dicen, ok, nos hacen falta fosfolípidos, vamos a mandar esos ácidos grasos que tenemos para hacer la síntesis de fosfolípidos. Entonces, igual, nutricionalmente no es que los fosfolípidos se presenten, que lleguen y no los comamos así, sino todo viene a partir de los ácidos grasos y es por eso que los ácidos grasos son como lo más importante nutricionalmente, importante que conozcan que los fosfolípidos están presentes y que funcionan mejor a través de ácidos grasos insaturados, pero no es que lleguemos, nos los comemos y eso va a hacer una diferencia. No, si no es el ácido graso que nos estamos consumiendo, ¿sale? Y bueno, eso sería todo por esta sesión. En la siguiente, como les comentaba, vamos a hablar del metabolismo de los lípidos para que les quede un poquito más claro y cómo se van desdoblando y cómo van actuando en diferentes zonas. Y también vamos a hablar sobre la síntesis de colesterol en el organismo y cómo transportamos ese colesterol. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran compartir? Yo sí. En la Sí. parte de grasas saturadas mencionó algo de apoptosis. Algo así. ¿Me puede decir a qué se refiere o qué es eso? Sí, se refiere a muerte celular. Intervienen o se ha visto que los ácidos grasos saturados pueden... ¿Sí me están escuchando? Es que pensé que estaba compartiendo mi pantalla, perdón. Se ha visto que pueden favorecer a la muerte celular. Soy yo, se fue otra vez. Sí, yo creo que se trabó. Ahorita lo escribo. Le voy a dejar de grabar para que